los paisajes rurales y los paisajes urbanos. Resulta que las zonas donde vivimos nosotros, los seres humanos, ¿cierto? Se les llaman paisajes. Y estos paisajes pueden dividirse de dos formas dependiendo del tipo de población que hay y como las características de la vida, de la infraestructura y de la misma población. Entonces, vamos a ver qué es la población rural y qué es la población urbana. Entonces, bueno, por favor, Sara, léeme este parrafito de población urbana y rural. Señor. Ok. La población rural y urbana y rural. La población se distribuye en diferentes espacios y presenta distintas características. En cada uno de ellos podemos diferenciar dos tipos de población según su ubicación. Listo, ¿sí o no? Entonces, cada tipo de población tiene sus propias características y según su ubicación, ¿cierto? Y cómo se distribuyen, se da si es población urbana o rural. Entonces vamos a ver primero la población rural, ¿cierto? Aquí, bueno, el dibujo del niño nos hace dar una primera idea de lo que es la población rural. Estaríamos hablando de lo que comúnmente nosotros llamamos el campo, ¿cierto? Donde están las personas campesinas, donde no hay mayor una infraestructura, ¿cierto? Como edificios, áreas de gobierno, hospitales, no. Es algo más natural, ¿cierto? Es una mezcla entre el campo y, bueno, acá hay unas costumbres y unas características específicas. Por ejemplo, Profe, ¿dónde viven mis abuelos en el Tolima? exactamente, en esos pueblitos tan alejados, ¿cierto? Que la casita queda en el campo, que ustedes pueden encontrar las vaquitas, que están las gallinas, que está el cultivo. Eso es como la zona rural, ¿cierto? El paisaje rural. Y su población es población rural, es decir, son personas campesinas, personas que tienen una forma de vida, digamos, más tranquila, ¿cierto? Primero, ¿qué características hay en un paisaje rural? Bueno, el medio ambiente es más limpio y saludable, porque como no hay presencia de tantos carros, de trancones, no hay tanta contaminación, entonces el medio ambiente es más limpio, ¿cierto? No hay fábricas. No hay fábricas cerca, ¿cierto? Sino que pues lo que se encuentra son cultivos o ganadería o este tipo de actividades del sector primario. Las viviendas, digamos, se construyen no como los edificios acá cerca a la ciudad, ¿cierto? O en las ciudades, es como en concreto y demás, no, las casas son en adobe, en bareque, en otro tipo de material parecido, digamos, al barro, ¿cierto? O las paredes son muy gruesas y antiguas, la construcción es diferente y además estas casas a veces en el campo suelen ser muy grandes, porque los terrenos donde se ubican pues son terrenos muy grandes. ¿Qué actividades se ven en un paisaje rural? Bueno, se ve la ganadería, la agricultura y en algunos casos la minería, ¿cierto? ¿Qué es agricultura? Bueno, agricultura es todo lo que sea cultivar, ¿cierto? Sean plantas, vegetales, verduras, bueno, todo lo que sea para producción. Y ganadería, pues, criar Café. animales, café, hay de todo tipo de cultivos, ¿no? Y bueno, bueno, hay escasez a veces de servicios públicos en este tipo de poblaciones rurales, porque como es tan alejado de la ciudad, pues a veces no llega, digamos, la luz se va por mucho tiempo, a veces no tienen servicio de agua potable, sino que el agua la toman del río, bueno, eso son como algunas otras características que tiene la Porque población. la toman del río, porque en el río hay rocas y eso le da minerales y las tierras. La tierra también le da minerales y le aporta También es nutrientes. verdad, sí. Digamos, pero bueno, también otra característica que es como una desventaja es que el acceso a los medios de comunicación es muy limitado en estas zonas rurales, porque, bueno, si nos damos cuenta, cuando, digamos, vamos a visitar de pronto a los abuelos que viven allá en el campo y eso, uno llega y el celular no tiene señal, o para conseguir señal usted tiene que irse allá por allá, a una parte alta
donde muy lejos de la casa y Donde está le coge la señal recta. justo la señal para poder llamar. Eso es un problema que hay allá, porque no hay un acceso completo a los medios de comunicación. ¿Listo? Esas son las características, pues aquí podemos ver como una imagen de cómo es esta población, ¿cierto? Digamos que Cota en ciertas partes tiene población rural, si nos damos cuenta, aunque ya estamos en unas zonas urbanas, digamos acá en el centro, vemos que hay gran cantidad de casas, hay supermercados, hay muchas cosas. Si nos vamos bien a las veredas, digamos de pronto en algunas partes de Parcelas, en algunas partes de Laura, en Setime, en La Moya, eh, ahí sí en algunos lugares sí hay como un poco, por decirlo así, vida de campo, se maneja la agricultura, la gente tiene sus animalitos y demás, pero ya es muy escaso. O sea, ya la población rural como tal, pues se dan pueblitos más alejados de las ciudades, porque es que nuestro pueblo es muy cercano a la ciudad. Entonces sí es un pueblo, pero ya somos un poquito más urbanos que rurales. Ahora vamos a ver lo que es la población urbana. Entonces, vea, aquí tenemos la ilustración, también la tienen en su libro, vea, la niña ahí es parecida a mis amigas de cuarto, vea, juiciosita con su uniforme, ¿cierto? ¿Qué tiene la población urbana? Bueno, lo principal que tiene la población urbana es que es donde está la mayor cantidad de personas. Y como hay mayor cantidad de personas, podemos encontrar el concepto de ciudades, que es donde vemos edificios, hay apartamentos, casas, empresas, locales, centros comerciales, parques. ¿Por qué? Porque hay mucha población y se requiere de muchísimas estructuras y edificaciones. Eso es a lo que se le llama la población urbana, las personas que viven en la ciudad, y la población rural son las personas que viven en el campo. ¿Listo? Entonces vamos a ver algunas características. Bueno, aquí se dan mayores actividades que en la zona rural. Se da el comercio, se da la industria, se dan los servicios. Cuando hablamos del comercio, pues hablamos de que hay locales de todo tipo, ¿cierto? Peluquerías, supermercados, carnicerías, bueno, de todo. En industria, pues ahí están las grandes empresas, ¿cierto? Podemos encontrar las grandes marcas, las multinacionales y demás. En servicios, pues se hablan de restaurantes, colegios, universidades, no sé, institutos, bueno, hay de todo tipo de servicios. Las viviendas pues son construidas la mayoría en concreto, ¿cierto? Con vigas de acero, son construidas, pues podemos ver todo tipo de construcciones, ¿vea? Edificios de apartamentos, edificios normales, vea, empresas de industrias, casas, locales comerciales, se ve mayor afluencia de automóviles, digamos que la vida es un poco más acelerada, ¿cierto? Eh, Hay un mayor acceso a los medios de comunicación, por ejemplo, ¿cierto? Este es otro elemento. En la ciudad a usted si no le falla el internet, miren, nosotros acá estamos conectados todos, full, aquí en Zoom, me están escuchando, no me escuchan entrecortado, pueden ver lo que yo les transmito en una pantalla desde mi computador. Pero si ustedes están en una población rural, como no sé, Topaipí o esos pueblos que quedan por allá lejos, pues es muy difícil lograr este tipo de conectividad porque no hay internet para hacer eso, ¿cierto? Aquí tenemos esas ventajas de la población urbana, que es tener un En mayor el Tolima. acceso a sus medios. También, bueno, en el Tolima, en las ciudades del departamento, sí hay acceso a todos los medios, porque también hay ciudades, ¿no? En todos los departamentos hay ciudades, pero en las partes alejadas son los pueblitos donde son... Profe, donde vive mi abuelita no hay señal y uno no puede ver un video porque se va la señal. Es verdad, exacto. Entonces, digamos, esa problemática no la tenemos acá. Pero ¿qué problemática tenemos nosotros aquí en la población urbana? La contaminación, los problemas ambientales. Porque como hay mayor cantidad de personas, de vehículos, de todo, pues la contaminación al medio ambiente es mayor. ¿Mm? Hay basuras, del dióxido de carbono, tenemos diferentes problemáticas, ¿cierto? O sea, el calentamiento global y demás. Entonces, hay pros y contras, ¿cierto? Hay cosas positivas como hay cosas negativas en cada una de estas poblaciones. Además que en la población urbana pasa algo muy curioso, que es que la población de las ciudades es una población de distintas regiones. O sea, la gente que vive en Bogotá, no toda es de Bogotá. O sea, de Bogotá serán 3 millones y Bogotá tiene 8 millones de habitantes. El resto son personas de la costa, del llano, de todos lados del país, ¿sí? De los pueblos. Toda la gente tiene diferentes culturas, costumbres, Venezuela. religiones. Claro que sí, hay personas que son extranjeras,
no solo de Venezuela, acá viven personas en Bogotá, franceses, alemanes, españoles, norteamericanos, muchísima gente, porque trabajan o viven acá, ¿cierto? Entonces, por eso las ciudades son grandes centros donde pues vive todo tipo de culturas y todo tipo de... Como el dueño de Timmy. Como, bueno, pues no, Timmy es colombiano, lo que pasa es que los papás son los que son extranjeros. Él por eso habla así, porque él es un actor y unas cosas así. Pero bueno, bueno, áreas con mayor población y con más problemas de falta de espacio, como las ausencias de áreas verdes. A veces pasa eso en las ciudades que son como muy grandes, ¿sí, chicos? Que estas ciudades, al albergar tantas personas, pues se necesita crear muchas casas y demás. Entonces, digamos, en ciudades como en Tokio, ustedes ven que casi no hay parques, sino muchísimos edificios, la gente vive en apartamentos muy, muy pequeños, porque como vive tanta gente, Hasta hay canchas de fútbol en edificios. hacen canchas de fútbol en los tejados porque no hay para hacerlos por acá, así como usted salir acá y encuentra la cancha esta del Bernabéu Azul aquí en Cota o la de Pueblo Viejo, no. Hay ciudades donde no hay espacio ni para eso y les toca hacer su cancha en la terraza de la casa. ¿Listo? Entonces eso era, muchachos, lo que quería que entendieran más o menos acerca de la población urbana y rural, sus diferencias, ¿cierto? Entonces, para concluir, aprendamos este último concepto. Por favor, Dan, léelo tú. Él le dice, aprende, está en la página 113, en un cuadrito rosado, o acá. Las principales diferencias entre lo rural y urbano están dadas por el acceso a los servicios, el uso de suelo, la cantidad de habitantes, las costumbres, el medio ambiente, la educación, el comercio y el tipo de vivienda. Muy bien. Es que efectivamente esas son las principales diferencias que nos permiten demostrar cómo la diferencia entre lo rural y lo urbano. Entonces, primero, el acceso a los servicios. En lo rural es muy difícil poder conectarse a internet, muy difícil poder llamar, ¿cierto? En la ciudad no, acá hay una conexión muy buena, ¿cierto? Acá no falla eso. Dos, el uso del suelo. Esto es muy importante. El uso del suelo es como, por ejemplo, en lo rural se hacen casas, sí, pero muy pocas. La mayoría de construcciones son, bueno, las casitas y ahí para allá son cultivos o el pastizal para el ganado, el corral para las gallinas. Es otra cosa muy diferente al uso del suelo en la ciudad. El uso del suelo en la ciudad es para hacer pavimentos, ¿cierto? Para hacer carreteras, para hacer edificios, para hacer casas, para hacer centros comerciales y todas estas cosas. Entonces, el uso del suelo es otro factor que nos permite diferenciar lo rural de lo urbano. Tercera cosa, la cantidad de habitantes. Claro, la cantidad de habitantes pues, en las zonas rurales no habita tanta gente como habita en lo urbano. En lo urbano, pues, hay grandes aglomeraciones. Cuarta cosa, las costumbres. La gente del campo tiene unas costumbres diferentes a la gente de ciudad. Por ejemplo, la gente de ciudad vive como más acelerada, el ritmo siempre está apretado, uno siempre está trabajando, uno siempre está ocupado, llega en la tarde cansado, haga oficio, atienda a chicos y a dormir. Y ese tipo de cosas. En el campo es diferente, el ritmo de vida es otro, la gente se levantan muy temprano a trabajar, hacen las cosas con calma, todo el día están trabajando en su finca, haciendo pues las cosas respectivas. Otro factor pues es el medio ambiente. El aire en la ciudad, en las zonas urbanas, pues es mucho más contaminado que el aire y el medio ambiente en las zonas rurales, porque allá no hay tanta contaminación, de hecho casi nula la contaminación. Otro, el acceso a la educación. En las zonas urbanas es muy fácil estudiar, hay colegios públicos, hay colegios privados, universidades, pero en las zonas rurales es muy difícil, digamos, encontrar una universidad es muy difícil. Y dos, el acceso a colegios normalmente es de colegios públicos, pero o sea, un chico que vive en una vereda para llegar a un colegio tiene que caminar un trecho enorme para poder estudiar y demás. Entonces el acceso a la educación es un poco más difícil en lo rural y es un poco más fácil en lo urbano. El comercio, pues obviamente, pues, el comercio abunda muchísimo más en las zonas urbanas que en lo rural. Y los tipos de vivienda, las formas en las que se construyen, los materiales con los que se construye, la cantidad de terreno que hay disponible para construir y demás.
¿Listo? Eso era muy bien, chicos. Hasta aquí no sé si tengan preguntas, dudas o inquietudes. No, profe. Bueno, mis muchachos, entonces vamos a tomar apuntes el día de hoy. Entonces los apuntes son de la página 112 y 113 que ya deben estar ubicados ustedes ahí. Entonces el título va a ser Los paisajes urbanos y rurales. ¿Listo? O los paisajes rurales y urbanos, como lo quieran poner. ¿Listo? Ese es el título. Y van a realizar el dibujo con las características. Esos son los apuntes y el taller de hoy. Entonces, no es el mismo dibujo, no se vayan a matar haciendo ese mismo dibujo porque de pronto es muy difícil. Hacen un dibujo de una zona rural, ¿cierto? De un campito, hayan casitas así alejaditas, de pronto el corral, luego las vaquitas, un cultivo, Profe, y copian las características. Dame un segundo, David. Copian las características, ¿cierto? Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6 de la población rural, ahí ustedes los tienen en el dibujo, y hacen lo mismo con el de la población urbana. Dibujan una ciudad, ¿cierto? Y escriben características, son 3, 6, 8 características. ¿Listo? ¿Entendimos, chicos, o tenemos dudas? Sí, profe, no. entendí. David, ¿qué ibas a decir? No, ya se me olvidó. Bueno, vuelvo y digo, ¿listo? O sea, los apuntes y taller del día de hoy son 2 en 1. Van a hacer un dibujo de una zona rural, ¿cierto? De un campo bien bonito y escriben las características. Las características sí tienen que ser las mismas. El dibujo no, ustedes pueden hacer un dibujo más sencillo, ¿listo? Y lo mismo con la urbana. Población urbana, hacen el dibujo de una ciudad y escriben las características. Las características sí lo mismo que dice en el libro, pero el dibujo sí lo hacen a gusto de ustedes. ¿Listo, chicos? ¿Entendimos?